Buenas noches, Inge. Buenas noches, chicos. Por favor, ayúdenme registrando la asistencia del día de hoy y vamos a empezar con la explicación de la unidad 7, ¿ok? Que es la última del semestre y vamos a ir explicando algunas cuestiones, ¿sí? Ya. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar, sí, con la unidad 7, enfocada a lo que es la conectividad o conexión HTTP y en base a la base de datos con lo que es web y la aplicación móvil. Entonces, vamos a ir empezando. ¿Sí? Esta unidad es un poco más teórica debido a que para desarrollar esta unidad sí se debe de conocer o deben de tener conocimientos sobre servicios web, lo cual eso ya posteriormente lo han de ir viendo en lo que es aplicaciones web y en la otra asignatura que viene al siguiente semestre. Entonces, es una unidad, sí, algo general para fundamentar la parte. Entonces, como primera instancia, nosotros tenemos lo que es la persistencia de información mediante archivos o ficheros. Como nosotros anteriormente manejábamos lo que es la persistencia, ¿sí?, de ficheros, en sí es como ir almacenando, ¿sí?, información dentro de mi memoria del dispositivo como una memoria externa. Veíamos anteriormente en lo que es una base de datos, al momento de conectarme, yo necesitaba algún motor, ¿sí?, de información. Esta puede ser en mi celular o en una memoria externa. Por ejemplo, teníamos lo que es la base de datos de SQLite, la cual me va a proporcionar información e ir generando y almacenando la misma. En este se manejan o por defecto en esta base de datos de SQLite tienen lo que son archivos internos o ficheros externos con formato XML para almacenar esta información. Cuando yo deseaba almacenar o cuando yo deseo almacenar ficheros aparte, yo tengo que generar diferentes funcionalidades. Si recuerdan en lo que era programación visual, veíamos que yo necesitaba la ubicación de este fichero, ¿sí? Y podría hacer la opción de lectura o escritura. Tenemos la primera opción. La primera opción es la de apertura. Es decir, yo puedo abrir mi fichero para la lectura o la escritura. Este comando siempre va a ser esencial para poder ir generando e ir instanciando a mi archivo. Obviamente, ¿de qué va a necesitar? Primero va a necesitar de un objeto, pero yo a ese objeto yo le voy a decir si es un archivo de salida o es un archivo de entrada, para así darle la opción de que abra o sí, que haga la apertura del fichero de lectura o de escritura, dándole la ubicación, por ejemplo, en el de salida, digo, un objeto de tipo file o put string, ¿sí? Open file o put, le digo cómo se llama mi archivo, se llama fichero.txt y le digo que sea de modo privado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que solo yo lo estoy creando, ¿sí? Y que sea privado para cualquier otra aplicación. Asimismo, hago vuelta el fichero de escritura. Continuando con la parte de esto, yo tengo también otro parámetro, que era otro comando, que es el context mode append, el cual me va a permitir añadir contenido al fichero, es decir, ir agregando información necesaria
para poder ir almacenando lo que yo desee dentro del fichero. Otra opción o otro comando que yo tengo es el Open File Output. Como decíamos, veíamos que aquí se debe de ubicar el archivo, el cual me va a permitir ir visualizando esa información. Y luego, para posteriormente, también tengo lo que es el método Close, el cual me va a permitir cerrar el fichero. Al momento de abrir, yo siempre tengo que generar la opción de cerrado. Dentro de los ficheros se clasifican de diferentes tipos. El primer tipo es el de fichero con recursos. Yo le digo que a este fichero sí, va a utilizar recursos de la aplicación para almacenarlo dentro de un archivo. Es decir, al momento de crear mi aplicación, yo tengo la carpeta res y dentro de eso yo voy a ir ocupando o seleccionando recursos que yo desee. Otra también que nosotros tenemos es cómo operan los ficheros, ¿sí? Como son ficheros, siempre van a conocer o van a entender que siempre van a utilizar la palabra string al final para poder almacenar, hacer lecturas, escrituras, con la finalidad de que, por ejemplo, yo le digo aquí, realice un fichero de salida, ¿sí? De modo privada, para que en ese se vaya escribiendo el contenido, lo que yo requiera. Luego de eso, vuelta hago la opción de entrada para que se visualice la información o la salida de información. También tenemos el otro tipo que es el almacenamiento de datos en una tarjeta de memoria en la cual yo le digo dónde está ubicado, sí, por eso aquí está, le digo, créeme un archivo de tipo file, pero recójame de la memoria externa que tenga el celular. Con eso por defecto le va a reconocer a mi memoria para poder ir almacenando la información. Esto es lo que es la persistencia. En sí, yo instancio ficheros o objetos para lo que es la base de datos. La más utilizada que nosotros decíamos o la que nosotros empleamos es la de base de datos de SQLite. Como nosotros nos dimos cuenta, es un gestor de información, ¿sí? El cual va a cumplir varios estándares, pero la final es muy accesible porque yo le puedo decir que pueda acceder a mi información, pero sin embargo los recursos son muy limitados debido a que va a tener una memoria, ¿sí? eh, básica que no tiene mucho espacio, pero obviamente va a proceder o almacenar información que yo desee darle. Entonces, esto en sí es la base que nosotros decimos que es una persistencia de información. Al momento de decir una persistencia de información, es poder instanciar un objeto en el momento que yo desee, ¿sí? Y ir almacenando en ese objeto alguna información. Lo más utilizado, lo más general que se utiliza son lo que son los ficheros. Entonces, dentro de los ficheros hay diferentes partes o paquetes que yo puedo utilizar mediante la memoria externa, mediante el dispositivo, mediante un motor de base de datos. Yo puedo ir instanciando los diferentes componentes que yo requiero. Entonces, por eso, al momento de hacer la persistencia, yo necesito saber a dónde voy a acceder o dónde voy a almacenar. Por eso se da la conectividad HTTP. Y vamos a proceder, ¿sí? A hacer la conexión del servidor, que en sí es una conexión HTTP. Es decir, yo tengo, ¿sí? Una aplicación móvil y esta aplicación móvil se debe de conectar a algún motor o algún servidor que tenga información y pueda acceder. Es decir, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esta aplicación Android se conecte a mi base de datos y me retorne esa información al momento que no utilice una memoria interna del celular. Entonces, como intermediario entre la aplicación Android con la base de datos, siempre va a haber una aplicación web. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que este va a ser el intermediario que se comunique desde la aplicación Android, va a solicitar la web va a solicitar a la base de datos y la base de datos
pueda ingresar igual o retornar la información a la web y viceversa. Entonces es por eso que no puedo ir directamente desde Android hacia, por ejemplo, un módulo de base de datos SQL Server. No lo puedo hacer porque no tiene o no hay el mismo lenguaje de comunicación. Entonces, ¿cuál es el lenguaje que me va a permitir comunicarme? Aquí es el web. Entonces, por ejemplo, yo entre el web y la base de datos, yo utilizo un lenguaje, que es el lenguaje SQL. Y entre la web y el Android yo puedo utilizar dos tipos de lenguaje, lo que es Java o Kotlin. Pero estos tipos de comunicación se utilizan mediante servicios web. Los servicios web que yo maneje esta aplicación puede ser en cualquier lenguaje de comunicación de web. La cuestión es que el servicio web sea adaptable a mi aplicación Android. Entonces, vamos a ver. Es decir, yo tengo mi aplicación móvil, ¿sí? Y yo necesito, por ejemplo, hacer un registro. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Nombre, apellido y enviar. Entonces, tengo en mi base de datos unos nombres y yo tengo que enviar ese registro para que se me agregue. Entonces, ¿cuál es el intermediario que me permite comunicar aquí? Es lo que es mi aplicación web o servicio web, que lo vamos a ir viendo las categorías. Entonces, ¿cuál es el flujo general que nosotros tenemos? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar, ¿sí? En referencia a lo que es la aplicación móvil y el lenguaje PHP. Puede ser una aplicación web en PHP, en Java, en algún framework que yo requiera, en C++, C Sharp o cualquier lenguaje. La cuestión es la que me va a permitir la información. ¿Cuál es el flujo? El flujo es que el usuario tiene que ingresar un dato, ¿sí? Al momento de ingresar los datos, tiene que iniciar la conexión al servidor, ¿sí? Es hacer una conectividad, envía estos registros, lo recibe, ¿sí? Ya en el otro lenguaje o en la otra aplicación, ¿sí? Almacena en la base de datos, envía los registros almacenados y recibe y muestra los registros o el mensaje que requiere. Entonces, si se dan cuenta, pasa un flujo general, se podría decir un poco largo, pero a su vez debe de continuar la funcionalidad para poder ir generando. Entonces, eso para que ustedes puedan ir visualizando o ir realizando. Entonces, luego de eso, ¿cuál es el servidor web que se va a comunicar? Es mediante, ¿sí? Un objeto JSON. Un objeto JSON es el cual me va a permitir, ¿sí? Definir un formato para el almacenamiento e intercambio de información. También hay alternativas que se manejen como archivos XML. Sí se pueden manejar, pero es un poco más, se puede decir tedioso porque manejan etiquetas. Entonces, los JSON son más accesibles porque son tipos matrices vectores, los cuales van a poder accederse mediante una posición o mediante una clave. Entonces, para lo que son JSON, utiliza lo que son JSON Object y JSON Array. Entonces, ¿por qué hay estos dos tipos? El JSON Array es de que tienen valores, ¿sí? Uno tras de otro. Y el JSON Object viene a ser que tiene una clave y tiene un valor. Es decir, yo la clave le digo que va a ser código y el valor va a ser 1. La clave va a ser descripción y va a ser así. Pero también hay otra parte que yo pueda, ¿sí? Crear un JSON Array con JSON Object. Es decir, que yo creo un JSON general, pero dentro de este JSON yo voy a crear un JSON Object. Entonces sí puedo unificar o puedo relacionarme entre los dos tipos de JSON. ¿Cómo se maneja la transmisión de datos? Yo tengo mi aplicación, hace la petición a mi servidor y este servidor
genera la respuesta. ¿Mediante qué? Mediante un servicio web, el cual está dentro de mi servidor, mediante una aplicación o mediante un archivo de extensión en el lenguaje que yo tenga. Puede ser de extensión PHP o de extensión Java. Entonces, eso, continuemos. ¿Qué hay en el servidor? Bueno, en el servidor es un servicio el cual me va a permitir ingresar valores y hacer procesos. Al momento de receptar, ¿sí? Yo tengo que decirle que en PHP, no sé qué lenguaje están utilizando en lo que es aplicaciones web, pero al momento de utilizar PHP, yo utilizo lo que es mi variable y recepto mediante la opción de post. Pero asimismo también tengo el otro método de recepción que es el get, que el cual me va a permitir ir receptando información y poder ir generando. Entonces, dentro de la aplicación en Android, ¿sí? Yo tengo mi información y tengo que enviar esta información. Entonces, yo tengo que, en el desarrollo de la aplicación, tengo que primero tener un permiso de internet. Necesito crear una tarea síncrona, es decir, una función, iniciar la conectividad, agregar los parámetros que yo desee. Puedo generar dos métodos, lo que es el post y el get, que el post, que el uno en sí es para enviar información y el otro es para receptar información. Lo convierto a string y de ahí lo decodifico a JSON. Es decir, todos los valores que yo voy a tener van a entrar como string, pero a su vez, cuando sea grande información, yo lo puedo convertir a lo que es JSON. Entonces, ¿cómo primero agrego un permiso de conectividad a Internet? Siempre para lo que son servicios web o para algunos plugins que necesiten Android, yo necesito en lo que es el archivo manifest XML agregar el permiso. Entonces, ¿cómo se llama el permiso? Es Internet, pero siempre se va a componer de las etiquetas used, permiso, Android name y aquí le voy a dar el permiso de Internet. ¿Qué son las tareas asíncronas? Bueno, como nosotros lo hemos manejado, son funciones o procesos los cuales van a ir generando actividades dentro y fuera de una clase. Entonces, estas actividades va a ir generando alguna opción de receptar, de verificar, después de entregar la información y realizar procesos. ¿Cómo me conecto a un servidor? En sí, yo puedo utilizar varias librerías. Por ejemplo, en esta, yo utilizo la librería HTTP client, en el cual yo digo, creo un objeto de esta librería para poderle decir que voy a enviar un método post. Entonces, un método para poder ingresar información. Entonces, ¿yo qué digo? De este objeto post, créeme ese nuevo mediante la dirección a donde yo tengo que ir. Al momento que yo tengo que ir, tengo que copiar tal cual está mi servidor. Les abro aquí, por ejemplo, esta página no está activa por el momento porque el servidor de la nube no está activo. Pero en el caso de ustedes, como la están manejando local, entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Poner localhost, como la han de manejar en lo que es web. Entonces, localhost y ahí el nombre de la página que yo requiero. Entonces, eso es lo que se maneja por defecto dentro de lo que es conectividad. Luego yo tengo que decir, agrégueme valores. ¿Con qué opción yo le agrego valores? Es con la opción ADD, pero en esta yo puedo crear listas de ser el caso cuando se envíe más de un valor. Si es un solo valor, solo con la opción de agregar. Al momento de ejecutar la petición post, yo necesito hacer o tener un objeto de HTTP response. Cada objeto o cada opción que yo les acabo de indicar es la cual me va a permitir ir generando diferentes funcionalidades.
Entonces, le digo, créame un objeto, ¿sí? De tipo HTTP response, ¿sí? Y ejecúteme la opción que yo le decía, es decir, ejecúteme la petición de envío, ¿sí? Entonces, luego de eso, yo puedo obtener esa información. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Mediante un input string en el cual digo, de la respuesta que yo tengo, devuélvame la entidad y de esa entidad, devuélvame el contenido para así yo ir generando diferentes procesos. Ahora, este input string yo lo puedo transformar al tipo que yo requiera. Por ejemplo, para ser más precisos, utilizamos lo que es el string. Y yo le digo a un objeto de tipo string, conviértame, ¿sí? El convertí es tu el cual me dice, conviérteme string tal valor. Luego de eso, creo un objeto JSON para poder ir almacenando información, ¿sí? Obtengo el valor del array y así imprimir. No sé si hasta aquí alguna duda, chicos. ¿Alguna duda? Buenas noches. Disculpe, conecté porque recién salí de mi trabajo. ¿Me podría explicar cuál sería la clase de hoy, Inge? Ya. La clase del día de hoy vamos a ver lo que es conexión HTTP, ¿sí? Ese es el tema de la unidad, enfocado a lo que es primero persistencia de información y luego ya lo que son conexiones, ¿sí? A lo que es un servidor. Como les recalcaba o les repetía, al momento de conectarme a una base de datos ya externa o a un servidor externo, yo ya necesito un intermediario. Entonces, ¿cuál era mi intermediario? Mi aplicación web. Y dentro de esta aplicación web, yo genero los servicios. Entonces, esa es la unidad última que ya vamos a ver enfocado a este parcial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No tenemos alguna pregunta? Bueno, les recalco nuevamente lo siguiente. Lo que ahí vamos a ver ya en esta unidad ya es más teoría, ¿sí? Porque está enfocada a la parte esencial primero que tengan conocimientos de web y luego posteriormente para ejecutarlos en la misma. Entonces, como yo les recalcaba, nosotros podemos ir generando diferentes comunicaciones en las cuales me van a permitir acceder. Entonces, vamos a verlo en la parte primero teórica, ¿sí? Y en la parte práctica vamos a hacer ejemplos básicos de los contenidos primordiales. Entonces, para hacer o acceder a la red, yo necesito lo que es una URL. Es decir, yo necesito saber a dónde deseo conectar y mediante qué. Entonces, para eso siempre les recuerdo, necesito lo que es el permiso a Internet. Ahora, dentro del mismo, yo tengo lo que son, puedo conectarme mediante lo que es Android y mediante lo que es iOS. Entonces, las dos necesitan igual un permiso de conectividad. Pero al momento de conectarme, yo puedo hacer recepciones, envíos, ¿sí? Y hay una opción de, se podría decir, enviar información de error.
Los diferentes tipos que nosotros vamos a manejar de servicios, ¿sí? Es lo que es el servicio web en red y lo que es el servicio web SOA. Los tipos de servicio que yo les indico, ¿sí? Por ejemplo, el REST, ¿qué hace? Normalmente utiliza principalmente información y lo transforma automáticamente en lo que es JSON. A diferencia, ¿sí? De los tipos de servicios SOAP, ¿sí? Manejan por estándar lo que son los archivos XML. ¿Qué diferencia hay? Si ustedes se dan cuenta, un JSON es como una matriz o un vector. El archivo XML, si ustedes han visto en lo que es las facturas electrónicas, son varias etiquetas y son un archivo grande en lo cual se va diciendo por cantidad hay dos etiquetas, por precio hay dos etiquetas, es decir, abro la etiqueta y cierro la etiqueta, como lo han de estar viendo en lo que es mm, aplicaciones web. Entonces es algo similar, un XML. Entonces, ¿qué funcionalidad tiene estos servicios web? En sí es de, mediante una URL, poderse comunicar a la información y poder generar opciones. Por eso se utiliza para los servicios web, ¿sí? Para probar de una manera externa, ¿sí? Se utiliza la herramienta, por ejemplo, lo que es el Postman. Una herramienta Postman, es decir, mediante la URL que yo tenga, yo pueda acceder a la información. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo tengo un servicio web, ¿sí? Este servicio web puede estar creado en PHP, en Java, en cualquier servicio. Entonces, yo tengo la dirección, como yo les decía, si yo tengo un servicio local, yo lo pongo localhost, o a su vez, aquí el servicio web va a estar la dirección IP 192.168.1.6. Pero esta herramienta me va a permitir comprobar que mi servicio web esté funcionando correctamente. Hasta aquí es mi dirección de mi archivo. Ahora, cuando yo necesite enviar campos o parámetros, el primer campo lo voy a unir con el signo de interrogación. Como ya me supongo que lo han de estar realizando en lo que es la asignatura de aplicaciones web. Entonces tengo el signo de interrogación para unir, ¿sí? Tengo mi clave, el nombre que yo le quiero, para que yo necesito para recoger el valor que yo le quiero enviar. Y cuando yo necesite enviar más de un parámetro, yo tengo lo que es mi signo, se podría decir, de y, ¿sí? De agregar otro valor. Y entonces así cada valor se va a ir agregando. Al momento de enviar, sí, yo puedo enviar diferentes y me va a responder, me va a dar diferente información. Pero yo también tengo otras opciones. Yo le puedo decir que tenga varios métodos, ¿sí? Un servicio. Un servicio puede ser de método post, de método get, de método put y de método delete. Los otros son opcionales, pero los primordiales que nosotros vemos es el delete, es decir, realice un proceso de eliminación. Put, realíceme un proceso de, se puede decir, modificación, ¿sí? O inserción. El post, ¿sí? Es para poder receptar información y el get es enviar información, el cual me va a permitir ir generando esta información y es una herramienta que me va a permitir ayudar. No sé si referente a esto tenemos alguna pregunta, chicos. Y que mi pregunta es que con la aplicación Postman es una nueva aplicación, entonces parece como el PH Miami, eso como el Joomla, más o menos. No es lo mismo, no es hay que diferenciar. Por ejemplo, lo que es Joomla es un servidor, el cual, aparte de servidor, es un framework, el cual me va a permitir ir generando aplicaciones web. Ahora, lo que es ustedes utilizan, o no sé cuál estarán utilizando, el SAN o el WAN, por ejemplo.
El WAN es igual un servidor, el cual me va a permitir, sí, hacer una aplicación web. Dentro de este servidor, ustedes tienen el PHMin. ¿Qué significa el PHMin? Significa que yo me voy a poder conectar a esa información a mi base de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí Star, sí, genero o tengo mi activo, mi PHAdmin, sí, y cuando doy admin, yo voy a esta información. Obviamente no voy a ingresar porque, bueno, yo tengo cambiado el puerto, tengo el 82. Entonces, cuando yo pueda acceder a mi PHAdmin, es mi base de datos. ¿En qué información o en qué base de datos está? ¿En qué lenguaje está? Es en MySQL Server. Entonces, es un motor de base de datos del PHMI o un gestor de información. Pero hay que recordar que lo que yo les estoy dando del Postman es una aplicación externa, ¿sí? Es decir, por ejemplo, es una aplicación que me permite probar si la aplicación web está correcta. Entonces, es eso. Postman es una plataforma aparte o independiente, la cual me va a decir, a ver, el servicio que yo creé está correcto. ¿Por qué? Porque yo pruebo tal cual tiene que ser y si me devuelve lo que yo deseo, está correcto. Y si no, obviamente va a botarme un error de que no pude conectarme. Por ejemplo, al momento de enviar, aquí está el al momento de enviar sale todo este error. ¿Por qué le va a salir este error? Por ejemplo, en mi caso, porque yo no tengo activo lo que es el SAM. Entonces aquí me dice error, no tiene respuesta este archivo. Entonces no se encuentra. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de que yo activé mi servidor, yo solo activé lo que es mi MySQL. Pero hay que recordar que no solo estoy activando mi base de datos. ¿Cuál es el servidor en sí, el cual me va a permitir activar la información y la comunicación? Es del Apache, es lo que es otros servidores que yo tenga en línea, Azure o lo que yo tenga. Entonces, todas estas plataformas que yo utilizo, yo las puedo ir generando. No sé si ahí estuvo un poquito más claro o tenemos alguna duda. Chicos, ¿alguna duda? No tenemos dudas. Ya, ahora les voy a preguntar lo siguiente. ¿En qué lenguaje están ustedes programando aplicaciones web? No, no se acuerdan. ¿Alguien que se acuerde en qué están programando o qué están utilizando en aplicaciones web? HTML Ya, ¿qué más? y el 5. No le escuché. ¿Alguien por ahí? No le escuché. Usamos ¿cómo se dice? El SAM instalamos con el Joomla, hicimos la aplicación y dentro del Joomla hicimos la aplicación. Eso Ya. estábamos haciendo ahí. Las aplicaciones, mi primera aplicación y en NetBeans también hicimos una aplicación móvil en NetBeans, Ya. una aplicación web, perdón. Ya. Entonces están en Joomla generando aplicaciones. Eh, ¿Hasta dónde han llegado en aplicaciones web? Y han consumido base de datos. Eso sí, sí lo están generando.
No por el momento. No tienen acceso a la base de datos. Ya. A ver, yo les voy a explicar en forma general cómo se crea un servicio web y vamos a pasar al siguiente tema. Sí, no hay problema. Vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo. Como les digo, es un tema un poco más, se podría decir, extenso, ¿sí? Porque este tema se lo ve en el siguiente semestre, porque ahí se crean lo que son servicios, cómo se crean y cómo se generan. Entonces, en forma general, sí, yo utilizo el servicio, bueno, el servidor SAM, sí, o WAM, ¿ya? Pero dentro de este yo tengo mi base de datos. Como yo les decía, yo tengo el servidor de mi base de datos, pero tengo mis aplicaciones. Yo las creo en lo que es en C, SAM, HDocs, y obviamente, bueno, eso es en la parte ya práctica ejecutable. Pero yo necesito una conexión, conectarme a mi base de datos. ¿Cómo yo me conecto a mi base de datos? Yo necesito una variable en la cual digo MySQL connect, cual va a decir conécteme mediante un servidor, un usuario y una clave. Si esta conexión se hace correctamente, ahora sí, seleccióneme MySQL select DB, dado la conexión a la base de datos que yo requiero conectarme. Entonces, si es así, se conectó correctamente. Si no, caso contrario, no se conectó. ¿Por qué necesito conectar? Porque al momento de generar un servicio web, yo necesito primero esa conectividad para ahí poder ejecutar la sentencia que yo requiero. En este caso, yo le digo la sentencia que yo requiero es seleccionar de la tabla usuarios. ¿Cómo ejecuta sentencia? Con el MySQL query. Y de ahí voy a ir generando, recorriendo estos vectores y generar un tipo JSON o generar un tipo XML. Les digo en general, ¿por qué? Porque todavía ustedes no conocen mucho lo que es conectividad a la base de datos y se van un poco a confundir en esta parte, pero les digo en forma general es el proceso como lo realizo. Para generar un servicio web, yo necesito primero de conectarme a mi servidor. Luego de conectarme a mi servidor, necesito seleccionar mi base de datos. Posterior a eso, yo necesito ejecutar mi sentencia SQL y dado esa sentencia SQL, yo hacer un recorrido e ir almacenando. Puede ser de tipo JSON o pueden ser de tipo XML. Entonces, todo eso se hace en procesos de lenguaje Java, PHP o alguna plataforma que ustedes lo utilicen en forma general. ¿Sí? Les explico no tan a fondo como les digo por la cuestión de que todavía hay algunas partes que no conocen sobre bases de datos y si yo les voy a explicar un poco se van a confundir o se van a asustar porque no conocen esta parte. Entonces, no sé si aquí tenemos alguna duda referente a la clase, ¿sí? De esta parte. No sé si tenemos alguna duda. No. Ya. Voy a continuar. En forma general, sí, hemos visto lo que es conexión HTTP, pero dentro de la conexión HTTP, nosotros tenemos lo que es el uso de la conexión y la aplicación de parámetros. Como les indico, yo puedo enviar información mediante el link que yo tenga o el enlace que tenga y puedo emplear esta herramienta Postman para
probar que mi servicio web está creado o está generado correctamente. Otro tema que tenemos en esta unidad es el envío de CMS mediante este protocolo. Entonces ahí sí vamos a abrir lo que es un proyecto, ¿sí? En Android Studio, y vamos a generar esa parte. Entonces, en esta parte, sí tengo un proyecto. Este proyecto me va a permitir, ¿sí?, tener un botón de enviar. Yo puedo generar la interfaz que yo desee, pero al momento de enviar, yo le digo envíeme un mensaje a tal número, ¿sí? Entonces necesito el botón y necesita que este botón, aparte de tener constraint, tenga lo que es el ID. El ID se puede llamar button o se puede llamar el nombre que yo desee. Teniendo eso, yo voy a lo que es el Android Magnifics y agrego un permiso. El permiso que yo le voy a agregar es user permiso. Sí, dígame. Está compartiendo su pantalla. ¿Será solo a mí que no aparece nada? Ya, a ver, vean. Que no se ve nada. ¿Me confirman si logran ver ahorita la aula virtual? No veo. No No sé, sé si... alguien que me confirme algo. Sí, los demás chicos me confirman si logran ver. No se ve. No se Ingeniero, ve. buenas noches, no se ve la pantalla. Ya, a ver, espérame un ratito. No sé si ahí me logran confirmar si se ve. No. Tampoco se ve, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ya, denme un minuto. Chicos, no sé si me confirman si logran ver. Ahí sí la pantalla. Sí, ahí está bien. Ya, Sí, Inge. gracias. Sí, sí. Ya, ahora sí. Bueno, vamos como a hacer ahora la parte práctica, ¿sí?, de envío de un mensaje mediante el protocolo CMS, ¿sí?, el cual me va a permitir ir generando información desde mi teléfono, enviar al teléfono que yo desee. Entonces, lo primero que hago es crear un proyecto. Este proyecto va a tener una actividad principal. Bueno, aquí le voy a poner un nombre de protocolo SMS, ¿sí? Y agrego un botón. Este botón se va a llamar enviar, el cual se va a dar al momento de dar clic. Voy a generar una información y voy a enviar al número que yo desee. Adicionalmente, luego puedo agregar lo que es un texto donde me pida el número y donde me pida el texto, pero vamos a hacer uno por defecto, que envía un mensaje por defecto a un número que yo le asigne. Entonces, teniendo ya la interfaz, esto debe de tener lo siguiente. Tengo que tener un ID y tengo que tener las constraints. Luego de eso voy a lo que es mi main activity. Dentro de mi main activity, lo primero que yo hago es crear un botón, ¿sí? Este botón, sí, se va a llamar enviar. Luego de eso hago la vinculación con mi interfaz. Digo al botón enviar, relacióneme mi interfaz, ¿sí?, con el ID que tiene el botón. Luego de eso, le digo, si mi actividad o mi comando de actividad punto chat self permit. Es decir, digo, verifíqueme que esta actividad tenga un permiso, ¿sí?,
¿Cuál actividad? El main activity. ¿Qué permiso? El permiso de envío de CMS. Entonces, cuando yo le diga que verifique qué permiso tiene, yo le tengo que agregar este permiso. ¿Dónde agrego el permiso? Es en el Manifix, ¿sí? Abro lo que es Android Manifix y aquí está en la parte superior, tengo que poner Uses Permise, ¿sí? Android Name y aquí pongo Android permiso de enviar CMS, ¿ya? Continuando en la programación, yo le digo, sea diferente de que el permiso esté denegado. Es decir, la primera vez que yo le diga o se proyecte mi aplicación, me va a salir una alerta. Me va a decir, ¿desea darle permiso de envío de mensajes? Yo le puedo pedir sí o no. Siempre me va a pedir en mi aplicación eso. Al momento que, les pongo un ejemplo, al momento de que ustedes les dicen, deseo en Instagram, ¿ya? O en Facebook, necesito tomarme una foto. Le dice, primero le dice, ¿está de acuerdo de que esta aplicación acceda a su a su galería y tome fotos? Entonces ustedes ponen aceptar o denegar. Es por eso que aquí le pregunta si es que está el permiso denegado. Si es diferente a denegado, significa que le autorizó. Entonces ahí sí le digo, a esta actividad requiere el permiso, ¿sí?, de envío de mensajes con una respuesta de 1000 segundos. Si no me dan 1000 segundos, no se genera el proceso. Caso contrario, yo le puedo decir no tiene el permiso o no le puedo indicar nada. Yo aquí le puedo poner un TOAS en el le puedo poner un TOAS sí, punto make text, sí, en el cual yo le digo this, coma, el título o el mensaje que yo requiero es no tiene permisos, ya. El título digo denegación, ya. ¿De qué tipo va a ser el TOAS? TOAS.length short, sí, para que sea y punto y coma. Ya. ¿Qué más me falta en lo que es un TOAS? El TOAS en sí me va a faltar la opción que diga punto al final, punto show, ¿sí? Para, se puede decir, visualíceme el mensaje. ¿Qué más me faltaría en esta parte? Aquí no necesariamente le puedo poner el título, yo le puedo eliminar con la finalidad de que no es necesario el título, sino ya por defecto se pone. Luego de eso, sí, luego de averiguar que tengan los permisos o no tengan los permisos, yo le digo lo siguiente. Al botón que yo tengo, que yo le vinculé, punto set on click listener. Es decir, le estoy agregando un evento al momento de dar clic en el botón. Si recuerdan, nosotros creábamos un método afuera y íbamos a la opción de activity, en la opción que decía on click, ¿sí? En la opción que decía on click y aquí seleccionábamos el método que yo deseara. Entonces, puedo hacer de esta manera o, como les indico en esta parte actual, digo, tengo mi botón, punto, set on click y dentro de ella, si dan la opción ahí dice, se crea New View On Click Listener y dentro de esa, ahí se crea el método del On Click. Cuando le dé On Click significa que va a generar tal proceso y yo le digo, llámeme a un método enviar mensaje dando tal número y tal mensaje. Entonces yo le digo, va a enviarme un mensaje a un número predeterminado con un mensaje predeterminado. Cuando yo deseara cambiar, por ejemplo, en este caso yo quiero que sea mediante texto. Entonces de aquí vez del número debería ir txt número y en mensaje txt mensaje. Entonces ahí esto es lo que deberían cambiar al momento de generar. Ahora, el método de enviar, ¿cómo lo realizo?
El método de enviar, ¿sí? Yo le digo primero que sea un método privado en el cual se va a llamar enviar mensaje. Va a ingresar dos valores, uno de número y otro de mensaje. Y aquí vamos a utilizar lo que es la persistencia, en el cual yo utilizo un try catch, la cual me va a decir, dentro del try, digo, crea un objeto de tipo CMS Manager, que es el protocolo por defecto, y digo, dado ese objeto, envíeme un mensaje de texto. ¿A dónde? Al número que yo le deseo. Si es necesario alguna dirección, en este caso, como no es necesario, pongo null. ¿Con qué mensaje? Si tiene alguna intención al momento de alguna acción adicional, ¿sí? De salida. Y si no tengo, pongo null. Si se envió correctamente, yo le digo, todas me test, ¿sí? Mensaje enviado. En el cache, ¿qué significa? Caso contrario, si no se envió, obviamente me va a salir mensaje no enviado. Ahí hago o ejecuto nuevamente mi proyecto y al momento de ejecutar mi proyecto, si se está ejecutando, si es la primera vez, bueno, en este caso, como no es la primera vez, no me sale el mensaje, pero ¿qué tengo que hacer para ver que sí funciona? Voy a mis aplicaciones, ¿sí? Voy a lo que es, busco el nombre, cómo se llama mi proyecto, se llama aplicación CMS, que está aquí, cojo, selecciono y deseo desinstalar, ¿ya? Al momento de desinstalar, para que se me elimine todo y vuelva a ejecutarse. Entonces vuelvo a ejecutar para verificar que salga el proceso y cumpla. Entonces aquí le sale el permiso. Dice, desea darle permisos a la aplicación de enviar y recibir mensajes. Yo le puedo decir, permito o no permito. Doy en opción permitir y doy en enviar. Y automáticamente el mensaje se envió. ¿Cómo verifico que sí se envió? Voy a la opción de mensajes en el celular porque es un simulador y aquí sí, me sale, hola, soy Android, sí, te estoy enviando un mensaje. ¿A quién envié? A tal número. ¿Sí? No sé si tenemos aquí alguna pregunta. Chicos, ¿alguna pregunta? No tenemos pregunta, ¿todo entendimos o no entendimos? Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta adicional referente a la asignatura, a la clase que vimos el día de hoy? No, continuemos. Ya. Entonces, la aplicación en sí que nosotros hacemos es algo básica de enviar un mensaje, pero obviamente para poder hacer cualquier acceso, como era el manejo de componentes y dispositivos,
siempre van de necesitar permisos, ¿sí? Mi aplicación. Entonces yo voy a ir agregando permisos, por ejemplo, de enviar mensajes, de acceder a la cámara, de, por ejemplo, activar el Bluetooth, poder acceder al drive de mi información o lo que yo requiera. Entonces es por eso que va a necesitar diferentes permisos mi aplicación para poder ir generando. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando de ahora en adelante, acceder a componentes o actividades que yo tenga dentro de mi aplicación. Entonces, voy a ir al aula virtual, ¿sí? Está ya activo lo que es la unidad 7. Son 7 temas, ¿sí? En las cuales ya estamos en el envío de mensajes. Ya vamos a hacer otros métodos para enviar y receptar y en los manejos de componentes y conexiones a dispositivos. Asimismo, ya está activo lo que es la actividad 11, ¿sí? La actividad 11, como les decía, esta unidad es más teórica, se va a realizar un trabajo de investigación en el cual está enfocado a todos los temas de conexión de HTTP. Se debe de realizar una investigación referente a la conexión, uso y aplicación de HTTP en las aplicaciones móviles. Esta investigación lo pueden realizar en equipo de 4 personas o de manera individual. Esta lo mismo debe de contener una investigación, se podría decir amplia, con máximo de 4 hojas, ¿sí? Con formato A4, es decir, no puede exceder más de esas hojas. El formato está predeterminado y vamos a ir viendo cuáles son las indicaciones. Las indicaciones es elaborar una investigación referente a estos temas que les digo, persistencia, conectividad, uso de conexión, sí, parte investigativa. La investigación debe de incluir al final un ejemplo práctico sobre una conexión HTTP a una aplicación móvil, es decir, incluir el proceso o el flujo de proceso de cómo se debería conectar al HTTP, por ejemplo, lo que vimos hoy, que era lo que era la aplicación que tiene que ir primero, lo que es el permiso, luego lo que es la función, la conectividad, inicializar, agregar parámetros, ejecutar, obtener la respuesta. Y aquí está todo lo que yo les acabé de decir, está lo que es la tarea del ejemplo práctico, que lo deben de incluir. Entonces, eso está enfocado para que ustedes lo puedan ir realizando y ejecutando. Esta actividad va a estar activa hasta el 16 de octubre. Hay que recordar que en esa semana ustedes también estarían ya en exámenes de segundo parcial. Es decir, que nosotros esta semana y la próxima tenemos clases normales, o se podría decir, seguir en clases conociéndonos, temas, el 8 igual, pero ya para la semana siguiente, del 12 al 16, ya vienen lo que es, del 12 al 16, lo que es los exámenes de segundo parcial. Y la siguiente ya viene lo que son exámenes finales y luego los exámenes supletorios. Entonces, ya nos queda poco tiempo para terminar el parcial. Sí, les recuerdo que ya estamos próximos. No se retrasen en actividades, cumplan con las actividades realizadas, al igual de las actividades no calificadas, que en la unidad 7 tenemos lo que es una infografía, elaborar una infografía sobre la conectividad, el foro de tutorías, que ahí pueden poner alguna duda, pueden poner algún tema de referencia, alguna investigación, algún párrafo que se leyeron sobre esta unidad y ven relevante que todos los compañeros conozcan, lo pueden ir agregando en este foro. En esta unidad solo hay esa actividad, ¿sí? Y como les digo, ya se les activará la evaluación del segundo parcial, la evaluación final y la evaluación de supletorio en el caso que algunos estudiantes
se queden en la misma de supletorio. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta referente a la actividad.